diferentes motivos, lo más bueno es grabar las clases, ¿sí? Entonces, cuando puedan, las vuelven a ver o la vuelven a repetir, no sé, como quieran. Bien, bueno, por un lado, bueno, me alegra conocerlas a ustedes dos, seguramente hay más chicos, pero lo que quería saber es, ¿ustedes desde que empezaron el año no tuvieron profesor de físico-química? No, No. La profe de biología, esperen, que no me veo yo. No tengo... La profe de biología les estaba dando trabajos de físico-química, porque vi que en la carpeta de biología había un trabajo de físico-química. Vi eso, ¿sí? En la parte de biología vi que había un trabajo de físico-química. Seguramente la profesora de biología, para compensar hasta que haya un profe, les dio ese trabajito. Así que lo que ustedes van a hacer es ese trabajito que está en la carpeta de biología y vamos a empezar ahora nosotros con nuestra primera actividad, lo que sería para nosotros, ¿no? Conmigo la primera actividad. Igualmente, el trabajo que está en la parte de biología lo hacen, ¿sí? Y después me lo mandan y lo corrijo. Pero bien, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, voy a compartir pantalla con ustedes. El que quiera hablar se desmutea, miren que yo pregunto cosas, se desmutean y me contestan, ¿sí? Bien. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Alguien que me conteste que sí o que no, que se desmutee, me sí, diga bien, buenísimo. Bien, lo que nosotros vamos a hacer, chicas, es un repaso. Yo hablé con la Dire, que fue profesora, me dijo, de Ciencias Naturales el año pasado, y me dijo que vieron muy poco de los temas, ¿sí? Entonces que hay que volver a retomar temas de primer año, en cuanto a la que es la materia de Ciencias Naturales, que ahí tenemos un poco de física y de química. Bien, para arrancar, fíjense que yo en el Classroom puse 2 PDF. Este PDF tiene las actividades, pero este PDF es material teórico, ¿sí? Esto es material teórico, con lo que arrancamos, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué es la ciencia? Arranqué con un interrogante que es la ciencia, y pusimos acá, puse que la ciencia es un conjunto de conocimiento que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea de una manera lógica y razonable. ¿Ven? Acá va diciendo esto. Además, lo hace siguiendo un método científico, ¿sí? Veamos a qué se refiere la ciencia cuando habla de método científico. Bien, no todo conocimiento es ciencia, eso hay que aclararlo. Si bien la ciencia es un conjunto de conocimiento, no todo conocimiento es ciencia. Por ejemplo, si yo les doy una receta de cómo hacer un bizcochuelo o les doy una instrucción de cómo llegar de un lugar al otro, ese conocimiento se llama conocimiento cotidiano, no se llama conocimiento científico. El conocimiento científico explica los fenómenos, explica los interrogantes, lo hace siguiendo un método científico, ¿sí? Y lo hace de una manera lógica y razonable. Entonces, siempre en la ciencia van a surgir preguntas, ¿sí? Esas preguntas las vamos a llamar interrogantes. Pueden surgir cualquier tipo de preguntas. Por ejemplo, yo puse acá, interrogantes son las preguntas que se hacen los científicos. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Sí? Entonces, los científicos, no sé, habrán observado que del cielo cae agua y alguna vez se habrán preguntado por qué sucede ese fenómeno. Entonces, yo no puedo decir por qué llueve porque sí. Llueve porque sí. Eso no es una respuesta científica, ¿sí? Hay que explicarlo de una manera lógica y razonable, ¿sí? A partir de esa pregunta, ese interrogante, surgen hipótesis, que acá puse, ¿ven? ¿Qué son las hipótesis? Son las posibles respuestas a esos interrogantes. Yo lo comparo siempre con algo que por ahí puede sonar medio drástico, pero imaginemos encontraron, no sé, un asesinato, ¿sí? Encuentran a una persona muerta en su casa. Lo primero que va a venir es la policía científica.
va a cercar el lugar, va a marcar las pruebas, va a buscar huellas digitales, va a buscar cámaras de seguridad, va a cercar la zona, y ahí va a surgir un interrogante. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Sí, van a surgir varios interrogantes. Entonces, los científicos plantean un interrogante y después formulan hipótesis. Pudo haber sido el vecino, pudo haber sido un conocido, pudo haber sido un desconocido. O sea, de un interrogante pueden salir muchas hipótesis. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, muchas. Son posibles respuestas a ese interrogante, a esa pregunta. Entonces, todas esas hipótesis tienen que ser puestas a prueba, hay que ponerlas a prueba para corroborar cuál de todas es la respuesta correcta, es la hipótesis correcta. Y puede ocurrir dos cosas con esas hipótesis. Puede ser que esa hipótesis sea válida o sea refutada. Fíjense que yo no uso el término ni verdadero ni falso, porque en ciencia nada es verdadero, absolutamente, ni nada es falso, absolutamente. Algo es válido hasta que se demuestre lo contrario, o es refutado o inválido hasta que se demuestre lo contrario. La ciencia siempre tiene que dejar una puerta abierta para el cambio. Ejemplo, les doy un ejemplo. Antes se creía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, todo, hasta el Sol. Esa teoría se sostuvo por mucho tiempo, por más de 200 años, se llama teoría geocéntrica, donde la Tierra es el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Se sostuvo por muchos años y Aristóteles era uno de los filósofos que sostenía esta teoría, ¿sí? Hasta que vino otro científico, Copérnico, que vino a refutar estas teorías, estos pensamientos. Lo que pasa que, imagínense, nadie se iba a poner en contra de Aristóteles, ¿sí? Era un científico un filósofo muy reconocido. Y Copérnico fue un científico muy atacado que dijo, no, la Tierra no es el centro del universo. El centro de nuestro sistema solar es el Sol y todos los planetas giran alrededor del Sol. La teoría es teoría heliocéntrica. Helio significa Sol y céntrica es del centro, que el Sol es el centro y que todos los planetas son los que giran alrededor del Sol. Y imagínense el lío que armó en la comunidad científica porque estaba yendo en contra de otro científico. Pero Copérnico tenía razón en lo que pensaba. Entonces la ciencia tuvo que reconocer que este científico tenía razón y esa teoría que era válida para muchos terminó siendo refutada por Copérnico. Entonces, todo lo que hoy creemos que es válido hasta que se mejore o se tenga mayor conocimiento y eso que pensamos que es válido, en algún momento de la historia deja de serlo, ¿sí? Ciencia nunca puede decir que esta es la verdad absoluta de algo, nunca. Siempre tiene que dejar una puerta abierta. Ni tampoco puede decir que algo es falso absolutamente. Siempre tiene que dejar una puerta abierta al cambio, ¿sí? Por eso se dice que una de las características de la ciencia es que es abierta, no cerrada, ¿sí? Es abierta porque siempre puede cambiar. Entonces, estas respuestas a los posibles interrogantes, que son las hipótesis, cuando son puestas a prueba, puede ocurrir dos caminos. Si la teoría se valida, es válida, coincide con toda la evidencia, ¿sí? Se convierte en teoría o en una ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la teoría de la evolución, ¿sí? Y si es refutada, se reformula la hipótesis, o sea, vuelve a su punto original, vuelve a ser una hipótesis que tiene que volver a ser puesta a prueba, y si no hay método, porque, a ver, la ciencia va a usar, para poner a prueba algo, tiene que usar la matemática, tiene que usar la tecnología, usa otras ciencias para validar o poner a prueba una hipótesis, ¿sí? Usa otras ciencias. Por ejemplo, volvamos al caso de un crimen, ¿no? Si nosotros sospechamos de tal persona que fue la que cometió el crimen, nosotros tenemos que buscar huellas digitales, tenemos que buscar ADN, tenemos que revisar cámaras de seguridad, celulares. Ahí utilizamos la tecnología, la biotecnología, la genética, la medicina.
usamos otras ciencias que nos ayuden a decir, bueno, a ver, fue esta persona, ¿qué pruebas hay que digan que la persona estuvo en el momento del crimen o sea, ¿hay pruebas de que eso es así? Esa hipótesis se pone a prueba y utilizamos otras ciencias para decir, sí, fue esta persona porque hay huellas digitales, porque hay fotos, porque hay evidencia que demuestre que eso es así. Y esa evidencia utiliza otras ciencias, ¿sí? Utilizamos otras ciencias para poner a prueba las hipótesis. Bien, ¿hasta acá se entendió? Abran el micrófono y digan que sí, por favor. Sí, ya entendí, profe. Sí. Muy bien. Esto siempre, chicos, las materias de ciencia siempre es el conocimiento que se tiene hasta ahora. Uno enseña lo que se conoce y lo que se considera válido hasta el momento, pero dentro de 10, 20 o 50 años, el conocimiento que teníamos de ciertas cosas puede ser el mismo o puede mejorar o puede cambiar por completo, ¿sí? La ciencia es así. Bien, ¿cómo se dividen las ciencias? Bueno, tenemos dos ramas, las ciencias fácticas y las ciencias formales. ¿Qué hacen las ciencias fácticas? Dentro de las ciencias fácticas, fíjense, dice, estudian hechos o fenómenos que conocemos a través de la experiencia y observaciones. Trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo. Las ciencias fácticas son las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? ¿Ves? Las ciencias naturales estudian la naturaleza de los seres vivos, la astronomía, la biología, la botánica, la física, la geología, la meteorología, la química, la zoología. Y las ciencias sociales estudian el comportamiento y las actividades del ser humano, ¿sí? Ahí tenemos la antropología, la economía, la historia, la pedagogía, todas esas ciencias. Fíjense que las ciencias fácticas estudian casos que vos podés observar, que vos podés ver, que podés percibir, ¿sí? Ocupan un espacio, ocupan un tiempo. Pero las ciencias formales, fíjense que dice, se ocupan de las ideas, o sea, la idea mental, lo que tiene que ver con las ideas que nosotros creamos en la mente, ¿sí? Tiene que ver con las ideas mentales. Ahí usa la lógica y la matemática. Y ahora me van a entender qué quiero decir con las ideas. Por ejemplo, el vaso se llama vaso, el nombre vaso. No existe. Es algo creado por el hombre. La palabra es algo que creó el hombre para darle nombre a los objetos o a las cosas. Le pusimos vaso, pero le podríamos haber puesto mesa, ¿sí? Yo no es que digo, bueno, a ver, ¿de dónde nace el vaso? ¿Lo puedo buscar en un árbol? ¿Nace abajo de la tierra? ¿Nace en el agua? ¿Dónde nace el vaso? El vaso es un objeto, pero la palabra vaso, yo me refiero a la palabra, ¿sí? La palabra es una idea mental, ¿sí? Ahí tiene que ver con el lenguaje, que fue algo creado por el hombre a través de ideas, ¿sí? De cómo comunicarse o cómo darle nombre a las cosas. Lo mismo la matemática, los números. Los números son ideas creadas por el hombre para ordenar también los objetos y saberse 1, 2, 3, 4, 2 más 2 es 4, pero no es que el 2 o el 3 o el 4 nace de un árbol y que yo lo puedo ver cómo nace, cómo crece, cómo muere, no, es una idea, ¿sí? Que tuvo el hombre y de ahí surgieron las matemáticas. Imagínense, no sé, en la época que los seres humanos empezaron a cosechar, a cultivar y tenían ganado y oveja, ¿cómo contaban? Si tenían de más, si tenían de menos, si le habían robado o si tenían que vender a otro comerciante. ¿Cómo hacían que la venta sea justa? ¿Sí? Si yo te vendo maíz por un ganado, ¿cómo hago para saber cuánto te doy de maíz o cuánto ganado te doy? Tengo que establecer un valor, tengo que crear algo que me permita a mí controlar lo que yo tengo, lo que vendo, lo que me dan. Y ahí surgieron los números también. Pero no es algo que nace de la tierra, no es algo que vos podés observar, son ideas mentales, ¿sí? Bueno, las ciencias formales son las ciencias que se van a encargar de la lógica y la matemática, ¿bien? Esto quiere decir con la clasificación de las ciencias. Ahora vamos específicamente a qué estudia. Nosotros la materia nuestra es físico-química,
¿sí? Tenemos cosas de física y tenemos cosas de química, tenemos las dos cosas. ¿Qué hace la física y qué hace la química? Bien, la química lo que va a estudiar es la estructura, la composición de la materia, ¿sí? ¿Cómo está compuesta la materia? ¿Cuáles son sus moléculas? ¿Cuáles son sus átomos? ¿Cómo están unidos? ¿Cuáles son sus propiedades? Y también estudia las transformaciones de la materia, cómo cambia la materia, cómo se transforma, las reacciones químicas y todas esas cosas. En cambio, la física va a estudiar el comportamiento de la materia. El comportamiento. La química estudia la estructura y la física va a estudiar el comportamiento de la materia. ¿En relación a qué cosa? A la energía, ¿sí? A la relación que tiene con el espacio, el tiempo y la energía. Todos estos cálculos los hace utilizando fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estudia un objeto, si yo tiro un objeto para arriba, ¿cuánto tarda en llegar a determinado lugar? O si tiro un objeto de arriba del techo, ¿cuánto tiempo tarda en caer al suelo? ¿Sí? Y para hacer todos esos cálculos utiliza fórmulas, ¿sí? Pero lo que sí va a estudiar el comportamiento de la materia. En cambio, la química va a estudiar cómo es la estructura, cómo es la composición. Así que nosotros vamos a ver cosas de física donde vamos a tener que aplicar fórmulas y cálculos, y vamos a ver cosas de química en donde vamos a reconocer estos átomos, las moléculas, las interacciones y todas esas cosas. Bien, fíjense que acá, esta parte, repaso de primer año, que me dijeron que no lo vieron, pero bueno, lo tenemos que empezar a ver. Esta parte, chicos, me gustaría donde dice repaso de primer año, conceptos generales. Estos conceptos lo tienen que tener anotado en sus carpetas, ¿sí? Menos este cuadrito no, este mapa conceptual no, esto se llama mapa conceptual, porque encierra conceptos junto con conectores, ¿ves? Materia es un concepto, sólido, líquido, lo que está en azul es un concepto, ¿bien? Este cuadrito no, pero sí donde dice, a partir de acá, lo copian como si estuviésemos en clase y yo le escribo en el pizarrón, ¿sí? Son conceptos generales que tenemos que tener en cuenta, que son temas que se vieron en primer año, que se tuvieron que haber visto, y si no se vieron, no importa, bueno, los vamos a ver, ¿sí? En algún momento los tenemos que ver. Entonces, dice que la materia es todo, esto se lo tienen que aprender, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y que además podemos medir y estudiar su comportamiento, ¿sí? Lo percibimos también a través de nuestros sentidos, porque si ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, yo lo puedo percibir por medio de mis sentidos. Los sentidos, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el tacto, tenemos el gusto, tenemos el oído, esos son nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Materia, eso lo tienen que saber. Todo lo que tiene masa ocupa un lugar en el espacio. Podemos medir y podemos estudiar su comportamiento. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia. La masa es la cantidad de materia, ¿sí? Y nosotros a la masa la vamos a medir con la unidad de medida que la vamos a llamar peso. El peso es una relación que hay con la gravedad. O sea, vamos a suponer, no sé, tengo una pelota, una pelota de fútbol, ¿sí? Una pelota de fútbol es materia, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, tiene una forma, ¿sí? Lo puedo ver a través de la vista, del tacto, puedo percibir esa pelota a través de mis sentidos. Y tiene una cierta cantidad de masa, ¿sí? X cantidad de masa. Para yo saber cuánta masa tiene esa pelota, creamos nosotros lo que conocemos como una balanza, ¿no? Pongo la pelota en la balanza y la balanza me va a tirar un número, me va a decir pesa 500 gramos, 1 kilo, no sé. Vamos a suponer que pesa 1 kilo la pelota. Pesa 1 kilo. Esa unidad de medida fue algo creado por el hombre que inventó para medir la cantidad de masa, la cantidad de materia que tiene un objeto. El peso
tiene mucha relación con la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza que hace que yo esté en el piso y no flote. Me atrae al centro de la Tierra, ¿sí? Yo estoy pegada a la Tierra porque hay una fuerza que se llama gravedad que hace que yo esté pegada a la Tierra y no salga volando de la Tierra. Es una fuerza que atrae los objetos al centro de la Tierra. Por ejemplo, en la Luna, la gravedad es más leve y entonces flotás. ¿Vieron que cuando están los astronautas van pisando y van como flotando? ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad en la Luna es menor que en la de la Tierra. Entonces, el objeto flota, no se mantiene pegado a la superficie. Entonces empieza como a flotar, porque no hay una fuerza de gravedad que lo aplaste. Entonces, si yo pongo la pelota en la Luna y la quiero pesar, va a pesar menos que en la Tierra, porque el peso tiene que ver con la masa y la gravedad, la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa. Al multiplicar masa por gravedad, tengo el peso, lo que pesa el objeto. Entonces, si en la Tierra hay una gravedad y en la Luna hay otra, el peso va a ser diferente, ¿sí? Vamos a pesar distinto en la Luna que en la Tierra, pero ¿por qué? Porque la gravedad en ambos lugares son distintos, ¿sí? Entonces, la masa siempre tiene que ver con la cantidad de materia, no con el peso. El peso es otra unidad, es una unidad de medida que se relaciona con la gravedad, ¿bien? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Eso, el espacio que ocupa. ¿Cómo lo vamos a medir? Y lo podemos medir en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, en decímetros cúbicos, pero siempre va a ser el espacio que ocupa un cuerpo, el volumen. La energía, ese es otro concepto. Capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etcétera. Cuando hablamos de trabajo, no hablamos que se va a trabajar, ¿sí? El trabajo tiene que ver con el movimiento en física, ¿sí? Trabajo tiene que ver con el movimiento, ¿sí? No hablemos, no pensemos trabajo con que se va a trabajar. Entonces, la energía es la capacidad que tiene la materia para moverse, ¿sí? ¿Alguien me habló? ¿Qué tenemos que copiar eso en la carpeta? Sí, igual esto está en el Classroom, ahora lo estoy explicando, no lo copien ahora escúchenme, así lo aprenden, ¿sí? Así Bueno, lo aprendemos. Entonces, después ustedes van al Classroom y donde dice repaso de temas de primer año, conceptos generales, ahí lo copian tranquilas, eh, lo copian bien tranquila, no, ahora no porque si no vamos a tardar un montón. La idea es que sea rápido. Entonces, la energía es eso, la capacidad que tiene. Cuando la materia se mueve, produce energía. Chicas, piensen eso, se mueve, tiene energía. Ahora, ¿cómo manifiesta la energía un objeto? Va a manifestar dando o luz, o calor, o movimiento. Ejemplo, si miran la lamparita que tienen arriba en su casa, esa lamparita es electrones moviéndose, ¿sí? A ver, ¿alguien está queriendo entrar? Sí. ¿Quién está queriendo entrar? Esperen que... Elizabeth, Sarsa, Rodríguez, Elizabeth. A ver, ella me faltaba. Hola, Elizabeth, Hola. ¿cómo estás? Bien, bueno, seguimos. Ustedes miren la lamparita que tienen. Ahí hay materia moviéndose. Materia moviéndose. Esa materia que se mueve, en realidad son los electrones, ¿no? Que se mueven. Entonces, ¿qué van a producir? ¿Qué energía producen? Van a manifestar luz, porque por eso vemos, y calor, porque si yo pongo la mano en la lamparita, tiene calor, ¿sí? Larga calor. Nosotros, los seres vivos, también producimos energía.
pero la producimos a través del movimiento, porque nos movemos. Siempre que algo se mueve, tiene energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. Nosotros nos movemos, entonces producimos energía cinética. Si yo me pongo en este momento un termómetro, mi cuerpo elimina calor al ambiente. Te puedo tener 35 grados, 36, y si tengo fiebre, 38 o 39, pero eso es calor. Eso es calor. Y ese calor de mi cuerpo, ¿a dónde va? Al ambiente, donde yo esté, va hacia afuera. Entonces, nosotros, los seres vivos, también producimos energía, pero la manifestamos a esa energía en forma de calor y movimiento. O sea, cada objeto que produce energía lo va a hacer de diferentes maneras, ¿sí? Una lamparita, una estufa, una plancha. Una plancha va a producir energía en forma de calor, elimina calor, ¿bien? Una estufa, no sé, un aire acondicionado, frío-calor, una televisión, un celular, si yo agarro el celular elimina energía o produce energía en forma de luz y calor, ¿sí? Porque da luz y calor. El sol, por ejemplo, el sol manifiesta su energía en forma de luz, calor y radiación, porque elimina radiación también hacia el espacio, ¿sí? Nos llega a nosotros, pero manifiesta energía en forma de luz, calor y radiación, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la energía. Es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etcétera. También hay radiación, el sonido es una energía, onda sonora, energía sonora, ¿bien? Muy bien, después tenemos los estados de la materia. Esto es importantísimo también. ¿Cómo se ve el estado sólido, el líquido, el gaseoso? Y hay un cuarto estado de la materia que es el estado de plasma. El estado de la materia, en el estado de plasma, lo vamos a encontrar específicamente en el espacio, no en el planeta Tierra, ¿sí? En el espacio sí hay materia en estado de plasma. Cuando nosotros vemos cómo sería la materia, o sea, si mirásemos las partículas que conforman la materia, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Tenemos que imaginarnos a la materia como pelotitas, como partículas, ¿sí? Tenemos partículas o moléculas en forma de pelotitas, ¿ven? Pelotitas, 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 pelotitas. El plasma no, pero acá sí, sólido, líquido y gaseoso. Estas pelotitas, imaginen que tienen un pegamento. A ese pegamento le vamos a llamar fuerzas de atracción, ¿sí? Mientras más pegamento tengan estas pelotitas, vamos a encontrarlas más juntas, más unidas, más apretadas, no se van a poder mover, van a tener poco movimiento, y vamos a encontrar la materia en estado sólido. ¿Por qué la materia está sólida? Porque las partículas que conforman esa materia tienen una fuerza de atracción muy, muy fuerte, que hace que estas partículas o estas pelotitas no se puedan mover, no tengan libertad de movimiento y tengan una forma fija, estén quietas, ¿sí? Fijas. Si yo miro la mesa donde están ustedes ahora, la mesa tiene una forma definida. No puedo cambiar la forma, no puedo comprimirla, puedo palparla, ¿sí? No, me va a costar desarmar las partículas porque están muy, muy pegadas, ¿sí? Unas con otras. Tienen una fuerza de atracción muy fuerte. Fíjense que dice el sólido, tiene forma propia y ocupa un volumen determinado. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Si yo tengo la mesa donde están ustedes ahora, tiene una forma definida. Es cuadrada, es redonda, es rectangular, ocupa un espacio determinado, ¿sí? En lo sólido las partículas están muy cerca y ordenadas, casi no tienen lugar para moverse. Es lo que yo le decía, no pueden moverse porque están muy pegadas. Solo vibran. Los sólidos no se pueden comprimir es apretar, ¿sí? Y si se los presiona no cambian su forma. Bien, ahora vamos a ver los líquidos. Imaginemos que estas partículas tienen una fuerza de atracción, pero es más débil, ¿sí? Es como más larga. Entonces permite que estas partículas se puedan mover, tengan libertad de movimiento. Por eso el líquido se mueve como se mueve,
¿sí? Porque sus fuerzas de atracción son más débiles, son débiles. Entonces, que la materia en estado líquido se mueva, tiene libertad de movimiento. Las pelotitas que ustedes ven tienen libertad de movimiento. Entonces, fíjense que dicen, no tienen forma propia. ¿Por qué no tienen forma propia? Porque si yo agarro, por ejemplo, 1 litro de agua y lo pongo en un bol redondo, la forma del agua va a ser redonda. Si yo agarro ese litro de agua y lo pongo en un bol cuadrado, la forma del agua va a ser cuadrada. El agua adquiere la forma del recipiente que lo contenga. Si está en un recipiente redondo, va a ser redonda. Si está en un recipiente cuadrado, va a ser cuadrada. Si está en un recipiente triangular, va a ser triangular, ¿sí? Por eso dice que no tiene forma propia. Porque el agua, los líquidos en sí, en general, adoptan la forma del recipiente que los va a contener, ¿sí? ¿Tienen un volumen propio? Sí, tienen un volumen propio, porque si es 1 litro, el volumen es el espacio y lo vamos a medir, por ejemplo, en litros. Si tiene 1 litro, tiene 1 litro siempre, no va a cambiar la cantidad, ¿sí? El volumen, es 1 litro, pero ese litro puede estar en un bol cuadrado, en un bol redondo, en un bol triangular, la forma es diferente, pero el volumen no, es el mismo, ¿bien? Ocupa un espacio limitado, las partículas están desordenadas, esto es lo que yo le decía, es como que el pegamento es más flexible, más débil, entonces se pueden mover las partículas, pueden desplazarse unas sobre otras, ante la presión se pueden comprimir más que los sólidos, o sea, comprimir es reducirle el espacio donde se encuentran, yo puedo apretujarlos un poquito más. Bien, ¿qué pasa con los gaseosos? Los gaseosos, una cosa característica que no hay fuerzas de atracción. Imagínense en esto, voy a compartir una pizarra. Vamos a imaginar las fuerzas de atracción de estas partículas. Yo voy a hacer dos partículas, Vamos a hacer dos partículas, bien pegaditas unas con otras. Vamos a hacer la partícula del estado líquido y vamos a dividirlo así, para que más o menos se entienda. Y vamos a hacer la del gaseoso. Y las fuerzas de atracción las vamos a hacer de color rojo. Ahí, la fuerza de atracción. ¿Sí? Bueno, si yo tengo una fuerza de atracción entre las dos partículas, estas dos partículas se pueden mover, porque fíjense que hay espacio entre ellas y se pueden mover para arriba, para abajo, desplazarse unas con otras. Es como una soga que las une. Si la soga es más larga, estas partículas se pueden mover, pero si están bien pegadas, estas no se pueden mover. Lo único que pueden hacer es vibrar. Así se ve el sólido, las partículas de los sólidos, así los líquidos y los gases tienen un comportamiento muy especial. Los gases no tienen fuerza de atracción, no hay. No fuerzas de atracción. FA, fuerzas de atracción. No hay, no las tiene. Entonces, ¿qué hacen los gases si no tienen fuerza de atracción? Se mueven para todos lados, se mueven para arriba, para abajo, para el costado. Tienen libertad del movimiento. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que en una habitación cerrada, todo cerrado, tiramos 1.000.000 de pelotitas de ping-pong. Las pelotitas de ping-pong van a moverse para todos lados, van a chocar contra el techo, contra el piso, contra las paredes, contra otras pelotitas. Bueno, así se mueven las partículas de los gases y todo el tiempo se mueven, no dejan de moverse. Chocan y se mueven para todos lados. Si yo les doy más espacio, si aumento el volumen, se mueven más. Siempre chocan, usan todo el espacio que vos les des. Tienen mucha energía cinética, porque se mueven para todos lados. Se pueden expandir. Si yo les agrego temperatura, se mueven más rápido todavía. La temperatura hace que las partículas de los gases aumenten su energía cinética. Por eso el gas explota, ¿sí? Porque si yo tengo, no sé, una fuga de gas y hay temperatura, les estoy dando calor a esas partículas y entonces hago que se muevan más rápido y ¡pum!, se expandan, porque tienen mucha energía cinética, mucha energía del movimiento, ¿sí? Entonces fíjense en el esquema de acá, que dibujan a las partículas todas que se desparraman para todos lados, ¿ven?
no están unidas como el líquido o como el sólido. Y fíjense que dice, no tienen volumen ni forma propio, adquieren la forma del recipiente que los contienen. Igual que los líquidos. Si yo tengo un recipiente chiquito, se van a mover en ese espacio. Si tengo un recipiente más grande, se van a mover en todo ese espacio. Se mueven según el espacio que vos les des. Aunque la forma del recipiente que los contiene ocupan todo el espacio posible. En los gases, las partículas que conforman están muy distanciadas entre sí y en forma desorganizada, se mueven para todos lados. Se mueven a gran velocidad en todas direcciones. Los gases se comprimen con mucha facilidad, mejor que los líquidos, ¿no? Y otra cosa que nos dice acá es que no tiene fuerza de atracción, eso es importante, no hay fuerzas de atracción en el estado gaseoso. Bien, el estado de plasma, dicen, bueno, es reconocido como el cuarto estado de la materia, es un gas al cual se le ha dado energía, gas con energía. Llega a un punto en que en algunos electrones se liberan de los átomos para formar gas. Siguen conviviendo tanto los electrones liberados como los átomos, convirtiéndose en iones. Esto tiene que ver más con un estado con los electrones y los átomos, que bueno, como todavía no sabemos lo que son los electrones y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante del estado de plasma es que es un estado de la materia que la vamos a encontrar en el espacio. Generalmente cuando están en la formación de las estrellas o cúmulos gaseosos que hay en el universo, ahí se encuentra la materia en estado de plasma. Es gas ionizado, se le dice, son partículas con carga, cargas positivas o cargas negativas. Ven que acá dice menos, más, menos, más. Los iones son partículas con carga, o tienen carga positiva o tienen carga negativa. Bien. Después, otra muy importante son los cambios de estado de la materia, ¿sí? Los cambios de estado son cambios físicos, no químicos. Cambios físicos, ¿sí? La materia puede tener transformaciones físicas o transformaciones químicas. Cuando algo es físico, no produce una alteración en la sustancia que lo compone ese objeto. Por ejemplo, si yo corto un pan o muevo una silla, el cambio es físico, pero el pan no dejó de ser pan. Y la silla, si la muevo, no dejó de ser silla. Va a dejar de ser silla si la quemo, si le tiro ácido, si hago que la madera, le tiro algo o hago algo que se transforme ese objeto en otra cosa. Los cambios de estado no son cambios químicos, son cambios físicos. ¿Por qué? Si pensemos en el agua. Si yo al agua la congelo, no deja de ser agua, es agua. Lo que pasa es que es agua congelada. Si yo al agua la descongelo, sigue siendo agua, pero en vez de congelada, descongelada. Y si hiervo el agua, paso a tener vapor de agua, pero no deja de ser agua, sigue siendo agua, ¿sí? Entonces, los cambios de estados físicos son cambios, los cambios de estado son físicos, y los cambios físicos son cambios que tiene la materia que no va a producir una alteración en su química. En cambio, los cambios químicos sí. Si yo cocino un huevo, le hago un cambio químico, porque pasó de estar crudo a cocido. Hice una alteración química. Siempre que cocino es un cambio químico, ¿sí? O si tiro un ácido, o no sé, o si hago o si quemo algo, ¿bien? Acá nosotros vemos los cambios de estado de la materia, ¿sí? Tenemos de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Fíjense, siempre tienen que seguir la flecha. Y fíjense que está de color rojo arriba y de color azul abajo. Fíjense, que piensen en el agua. Agua congelada, agua líquida, agua, vapor de agua, ¿sí? Pensemos en el agua cuando vemos esto. Si yo tengo sólido, y quiero pasar a líquido, lo que tengo que agregar es calor. Rompo las fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción era ese pegamento que vimos. Nosotros podemos romper la fuerza de atracción con calor.
Yo al sólido le agrego calor, rompo las fuerzas de atracción y convierto el agua sólida en líquida. Quiero romper las fuerzas de atracción del líquido, agrego más calor y hago que el agua pase a ser gas, porque le saqué las fuerzas de atracción. Entonces el agua pasa al estado gaseoso. Para todos estos cambios necesito agregar calor, por eso está rojo. Mientras más calor, el agua sólida pasa al agua líquida y el agua líquida pasa a vapor de agua. El sólido a líquido se llama fusión. Cuando agarramos un hielo y lo derretimos, se va a llamar fusión. Cuando agarramos un líquido y lo transformamos en vapor, se va a llamar vaporización. La vaporización tiene dos formas, o se evapora o ebullición. Evaporación o ebullición, o sea, esto es así, chicas, miren. Esperen que voy a borrar. La vaporización, que es el pasaje de estado líquido a gaseoso, tiene dos formas. Vaporización. La vaporización puede ser de dos maneras. O es evaporación o es ebullición. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta de una de la otra, bien, pongamos que llueve y en el piso hay un charquito de agua. El charquito de agua se va a evaporar. La evaporación es el cambio de estado de líquido a gaseoso, en donde el calor se produce sobre la superficie de la masa líquida. O sea, un charco de agua, el calor va a dar en la superficie del agua y el agua de a poco se va a evaporar, va a pasar a estado gaseoso. En cambio, la ebullición surge, supongamos que tenemos una olla, ¿sí? ¿Sí? Pues tenemos una olla de agua. Vamos a ponerle la agüita de agua. Queremos evaporar toda esta agua, entonces la vamos a calentar. Le ponemos fuego, ¿sí? Y la dejamos ahí un tiempo. Toda la masa de agua se va a empezar a calentar. Se calienta toda la masa de agua, toda la masa de agua. Y al llegar a los 100 grados centígrados, el agua empieza a evaporarse. Cuando el agua alcanza 100 grados centígrados, se empieza a evaporar. Pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, la ebullición se va a producir en toda la masa del líquido. ¿Sí? El calor es en toda la masa líquida y abundantemente, ¿sí? En cambio, la evaporación es a nivel superficial, en la superficie del líquido. Por eso, cuando ven este dibujito, ven que dice vaporización y dos tipos, evaporación y ebullición, porque depende que tengo dos maneras de pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Y hay otra forma que es cuando tenemos un sólido y pasamos a un gas sin pasar por el estado líquido. O sea, pasamos de sólido a gaseoso sin pasar por este. A eso ves que acá está la flecha, sólido, gaseoso. Se llama sublimación progresiva. Progresiva porque agrego calor. Y fíjense que cuando pasa de gaseoso a líquido al revés, se llama regresiva. ¿Por qué? Porque lo tengo que enfriar. ¿Sí? Le saco calor. Siempre que yo quiera todo de acá para allá, agrego calor. Y de acá para acá, saco calor. ¿Sí? Bajo la temperatura, subo la temperatura. Acá arriba aumenta la temperatura y acá abajo disminuye la temperatura. Y fíjense que cuando pasamos de gas a líquido se llama condensación o licuación, las dos cosas. Y de líquido a sólido, solidificación. Siempre tienen que seguir la flechita. Y fíjense que acá yo le puse aumento de temperatura y aumento del movimiento de las partículas, disminución de la temperatura y disminución del movimiento de las partículas. Bien, bueno, este sistema material lo vamos a ver la clase que viene. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. Nosotros tenemos este trabajo práctico. La primera hoja es teoría, habla de las propiedades intensivas y extensivas.
tenemos que clasificar, cambios de estado, que lo sacamos con el cuadrito. Quería aclarar esto de las propiedades intensivas y necesito que abran los micrófonos para que ustedes entiendan, ¿sí? Toda la materia tiene propiedades, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. ¿De qué color es la banana? Alguien que me responda qué color tienen las bananas. ¿Qué color tienen las bananas, chicas? Son todas chicas, ¿no? Sí. Abran el micrófono y que conteste alguien. A ver, Blanca, la banana, la cáscara de la banana. amarillo. Amarillo. Si yo tengo 2 kilos, ¿cambia el color? Si tengo 2 kilos de banana, ¿cambia el color de la cáscara de la banana? No, No. no, ¿Cambia el sabor? tampoco. No, Muy bien. Bien, las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no cambian aunque yo tenga más o menos materia. Son aquellas propiedades en que la materia no cambia las propiedades. Por ejemplo, el color no va a cambiar. Si yo tengo 1 kilo, sigue siendo amarilla. Si tengo 2 kilos, sigue siendo amarilla. Si tengo 3 kilos, sigue siendo amarilla. No cambia el sabor. Sigue siendo sabor a banana, adentro sigue siendo blanca, como dijiste, tiene ciertas características que no cambian, ¿sí? Intensivo viene de adentro, algo que no cambia, que es fijo. No importa la cantidad que tengas. En cambio, la propiedad extensiva, lo de afuera, ¿sí? Intensivo, acuérdense que es adentro y no cambia. Y las propiedades extensivas son aquellas propiedades de la materia que cambian dependiendo de la cantidad de materia que tenga. Por ejemplo, el peso. El peso puede cambiar. Yo puedo tener 1 kilo de peso, 2 kilos de peso, 3 kilos de peso, 4 kilos de peso. El volumen también puede cambiar. Yo puedo tener 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. La masa también puede cambiar. Recuerden que la masa es la cantidad de materia. Yo puedo tener, no sé, por ejemplo, hablábamos de las pelotas de fútbol. Puedo tener 1 pelota de fútbol, 2 pelotas de fútbol, 3 pelotas de fútbol. Si tengo 3 pelotas de fútbol, voy a tener más masa. Si tengo 2 pelotas, voy a tener menos masa. ¿Sí? Entonces, las propiedades extensivas son aquellas que cambian. Dependiendo, ¿qué es lo que cambia? Dependiendo la cantidad de materia que tengas. ¿Sí? Y las intensivas son aquellas que no cambian, no importa la cantidad que yo tenga, si tenga 1 o 1 millón, siempre es lo mismo. Por ejemplo, ahí dice sabor, color, olor, peso específico, punto de ebullición, punto de fusión, el brillo, la dureza, la densidad, la solubilidad. Punto de ebullición es el punto en donde la sustancia pasa de líquido a gas. Ejemplo, cuando hierve el agua, cuando hierve la leche, cuando hierve, no sé. Vieron que la leche, nosotros ponemos la leche en la cocina a calentar y enseguida hierve. Bueno, porque la leche tiene un punto de ebullición muy bajito. El agua tiene un punto de ebullición más alto. Hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Pasa de estado líquido a estado gaseoso. La ebullición es ese pasaje donde tenemos la masa líquida, la ponemos a calentar, tiene una temperatura y de repente se empieza a evaporar, ¿sí? Pasa de líquido a gas. Esas son propiedades que no cambian, son fijas para cada sustancia, siempre es lo mismo. El punto de fusión es el punto de congelamiento, o sea, ¿en qué temperatura pasa de líquido a sólido? ¿A qué temperatura, por ejemplo, se congela el agua? Por ejemplo, el agua se congela a 0 grados centígrados. Llegamos a 0 grados centígrados y el agua se congela, se forma un cubito, ¿bien? Se empieza a congelar. Ese es el punto de fusión. Punto de ebullición y punto de fusión siempre no cambian, son fijas para cada sustancia, para el agua, para la leche, no sé, para el jugo, para una gaseosa. Cada sustancia va a tener un punto de ebullición y un punto de fusión.
el alcohol, no sé, el alcohol, la acetona, cualquier otro líquido, ¿sí? El agua destilada, la solución fisiológica. Son sustancias que van a tener su punto de ebullición y su punto de fusión. Es muy característico de cada sustancia. Y son cosas que no cambian, son como marcas de la sustancia, ¿entendés? Como identidades que tiene. Y son fijas. Entonces acá ustedes tienen que unir con flecha. ¿Cuáles de todas estas son intensivas y cuáles de todas estas son extensivas? Y van marcando con una flecha. Lo mismo acá. Indicar cuáles de las siguientes propiedades son intensivas y extensivas. Ponen propiedad intensiva, propiedad extensiva. Acá tienen que marcar, por ejemplo, de qué sustancia, acá, si gas o líquido, para pase a sólido se llama sublimación. Y esto es fácil, se fijan en el cuadrito, en este cuadrito de sólido, a qué cosa se llama sublimación. De sólido a gas se llama sublimación. Fíjese, sólido, miro la flecha, a gas, sublimación. ¿Bien? Y se van fijando ahí. De gaseoso, acá si baja la presión, acá chicas tienen que poner líquido, de gas a líquido, porque no se ve acá, aumento de la presión. Gas a líquido. ¿Y cómo se llama cuando es gas a líquido? Se van acá y se fijan, de gas a líquido. La flecha acá, gas a líquido. Se llama condensación o licuación, ¿sí? Cualquiera de las dos. Condensación o licuación. Y acá, ven, le van poniendo los nombres. ¿Qué es fusión? ¿De sólido a qué cosa? De líquido a gas, ¿cómo se llama? Y ponen el nombre acá. Después acá tienen que marcar transformaciones físicas y químicas, ¿sí? ¿Cuáles son químicas y cuáles son físicas? Tienen que definir masa, cuerpo y sustancia. ¿Cuáles son los dos tipos de vaporización? Vieron que lo expliqué recién, la ebullición y la evaporación. Lo que se produce en la superficie y lo que se produce en toda la masa líquida. Estos son los dos tipos de vaporización. ¿Qué es la sublimación? Lo explican, nombre 3 cosas que sublimen. Y acá tienen que poner de sólido a líquido, ¿qué es? Fusión, licuación, cómo se llama ese cambio de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y lo hacen mirando el cuadro, ¿sí? Sólido, líquido, y se fijan el nombre, fusión, ¿sí? Con ese cuadrito lo resuelve. Y ese sería el primer trabajito que tendrían que hacer, ¿sí? No es difícil, pero bueno, tenemos que repasar ciertos conceptos para poder hacerlo. Yo voy a necesitar el trabajo que hicieron con la otra profe, que lo tengo acá, fíjense, y ya las dejo tranquilas, ¿sí? Tenemos acá, miren, yo lo miré ayer. Este es su Classroom, el Classroom de ustedes. Yo ya cargué mi actividad, ya la puse acá, y ahora voy a poner la clase de hoy, ¿sí? Grabada. Y acá, donde dice biología y físico-química, la otra profe, acá, yo vi que puso, no sé si lo puso acá o lo puso en el otro. Bienvenidos a segundo año, no, este no es. Creo que es el trabajo 2. Nutrición y metabolismo, ¿era? ¿O es este? A ver. Hay uno que tiene cosas de físico-química. Me parece que es este. No, no es este. No es este. Es el tercero, no, tiene que ser el primero entonces. Acá. A ver si... Al final de todo está. ¿O no? Acá, ¿ven? Hoy. Fíjense. Acá. Físico-química. La teoría cinético-molecular. Esto se lo expliqué de las pelotitas.
las fuerzas de atracción. O sea, hagan esto, ¿sí? Que está en la parte que dice diagnóstico, segundo año biología, y hagan lo que yo les di. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicas? Sí, profe. Muy bien. Bueno, sé que hoy me extendí un poquito con la hora, perdón, pero bueno, sé que venimos muy atrasados, entonces hay que ponernos al día y además tienen que tener la explicación. Esta clase va a quedar grabada, si necesitan reverla, la pueden ver, yo la voy a compartir en el grupo y la voy a compartir en Classroom. Así que bueno, nada, ya la clase terminó y nos vemos el jueves que viene, 9:30, y vamos a empezar a hacer por Meet, ¿sí? Los encuentros. Chao. Chao, nos vemos, chicas, cuídense. Hasta luego. Chao, Chau. chao, Chau. chao.